Con nosotros está Guillermo Gil Peñalosa. Guillermo tiene una maestría en gerencia en MBA otorgada por la Universidad de California en Los Ángeles. Y el año pasado recibió un doctorado honoris causa de la Facultad de Arquitectura, Paisajista y Planeación Urbana de la prestigiosa universidad sueca SLU. Es una apasionada de las ciudades para todos, asesora a líderes y a grupos ciudadanos sobre cómo crear ciudades exitosas y comunidades saludables. Es el fundador y presidente de la exitosa organización canadiense sin ánimos de lucro, Ciudades 880, que se basa en la filosofía de que si se crea una ciudad excelente para un niño de 8 años y para un adulto de 80 años, se crea una ciudad buena para todos. También tiene su propia firma de consultoría internacional, Gil Peñalosa y Asociados, y es también presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Ahora sí, Guillermo, todo tuyo. Martín, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Perfecto, ahí se ve pantalla completa, perfecto. Ok, entonces tenemos 20 minutos. Exactamente. Muchas gracias. Si hablamos de ciudades, debemos pensar que en el mundo la mitad de los hogares que vamos a tener en 40 años, no existen hoy. Esto es impresionante. Hoy tenemos 3.500 millones de personas viviendo en ciudades. En 40 años, en la vida de muchos de los activistas que están hoy escuchando, de los estudiantes, vamos a pasar a 7.000 millones de personas. Y puede ser de una manera muy civilizada, donde la gente camine, ande en bicicleta, transporte público, tenga espacios verdes por todas partes. Pero si miramos si eso va a ser en 40 años, imaginemos lo que hemos hecho en los últimos 40. Realmente ha sido un horror cómo hemos venido segregando las ciudades, enviando a los pobres a los peores sitios donde no hay movilidad, donde no hay parques, donde no hay calidad de vida. Aún en el país más rico del mundo, Estados Unidos, vemos este mapa por zona postal, donde la esperanza de vida en unas zonas postales es 60 y en otras es 90. Es algo realmente increíble y obviamente tiene que ver con desiertos de alimentos, desempleo, y aún dentro de las mismas ciudades no podemos ver cuál es la calidad de vida de unos barrios comparados con otros. Entonces, hemos venido dando una prioridad a los carros y no a la felicidad de las personas. Así es como hemos venido haciendo las ciudades. ¿Es siquiera ético que la banca internacional y los países se endeuden para hacer este tipo de infraestructura, cuando sabemos que ninguna ciudad del mundo ha solucionado su problema de movilidad en función del vehículo privado? ¿Por qué seguimos invirtiendo todo este dinero en carros privados cuando eso no es una solución? Ni siquiera ha solucionado la movilidad. Las ciudades no deciden el qué en cuanto a cantidad de personas, pero sí deciden el cómo, dónde van a vivir. Y así es como hemos venido haciendo nuestras ciudades en los últimos 40 años. Los parques, las banquetas, los árboles, las ciclovías, la dignidad de las personas. En vez de parques tenemos parqueaderos de vehículos por todas partes. Imagínense los niños, los ancianos, las personas con discapacidades. No vemos árboles, no vemos aceras, no vemos veredas. Entonces, los últimos 40 años han sido en su inmensa mayoría pésimos, con muy contadas excepciones, casi con acupuntura alrededor del mundo. Tenemos que mejorar las ciudades que tenemos hoy y también tenemos que crear nuevas ciudades. Tenemos que crearlas radicalmente diferente. Tenemos que planearlas diferente. Tenemos que administrarlas radicalmente distinto. No importa si la ciudad tiene 2.000 personas o 500.000, 5 millones, 10 millones, los problemas son los mismos, las soluciones son diferentes. Pero en todas necesitamos transporte público, en todas necesitamos parques, árboles. Y cuando estábamos pensando en temas de equidad y de crecimiento de población y cambio climático, que vemos los síntomas en todas partes, de repente llegó la pandemia del COVID-19. Algunos dicen que todo cambió. Yo creo que desafortunadamente no mucho ha cambiado con este horrible virus que llegó, pero la percepción cambió. Es como si de repente tuviéramos unos anteojos gigantes
para ver nuestras ciudades y observar cosas que teníamos enfrente de nuestra nariz. De pronto lo invisible se volvió visible. De pronto estamos viendo que gente sin hogar están durmiendo en las calles, en los estacionamientos, en los parques. ¿Cuál equidad cuando el 90% de las habitaciones de los hoteles están vacías y mandamos a la gente sin techo a dormir al pavimento? Por un lado bueno, también ha habido menos vehículos y al tener menos vehículos se ha mejorado la calidad del aire. Y tenemos que decidir, ¿queremos regresar a esto o queremos este nuevo aire? El post-COVID tiene que ser sobre salud, equidad, sostenibilidad. Es cómo queremos vivir. Yo creo que la ciudad post-COVID tiene que tener una sombrilla. Todo lo que decidamos debemos pensar en esos tres elementos: la salud, la equidad y la sostenibilidad. Y de una situación horrible también han aflorado unas oportunidades. Por ejemplo, con menos carros y falta de parques, hemos utilizado las calles. Si miramos nuestras ciudades desde el aire, entre el 25 y el 40% del área son calles. Y entonces las estamos utilizando porque nos dijeron, salgan afuera, hagan actividad física, pero a más de 2 metros de distancia. Y entonces nos tomamos las calles. Miren, en Oakland, California, convirtieron todas las calles de barrio 115 kilómetros. En 24 horas las convirtieron en calles lentas, donde solo los que viven en esa calle pueden entrar en un vehículo. Los otros no pueden entrar, tienen que ir en vías arterias. No es que si hay congestión en la vía arteria, me meto entre las calles chiquitas. No, no pueden entrar en las calles pequeñas. Esas son solo para el tráfico local. Ahora esos barrios tienen mejor calidad de aire, menos ruido, más seguras. Por eso la alcaldesa de Oakland dijo, el 90% de esas calles se van a mantener así indefinidamente. Para andar en bicicleta, lo que parecía que demoraba años, décadas, de pronto se empezó a hacer en meses, en semanas, a construir unas vías para la bicicleta con separación física, para que personas de todas las edades y de todos los niveles de habilidad pudieran andar en ella. Esto fue realmente como milagroso lo que está pasando. Vías exclusivas para los buses. Entonces empezaron a surgir dedicadas. Esto también se hablaba y se hablaba y se hablaba y de pronto se hizo. Calles que se están utilizando para hacer mercados. Muchos usos distintos. Campos de golf en San Francisco que en 24 horas se convirtieron en parques públicos. Entonces, en vez de ser una cancha de golf para que 200 personas la usen al día, se volvieron parques públicos para que miles y miles de personas la utilicen. No tiene ningún sentido que en ciudades donde haya escasez de vivienda o escasez de parques, tengamos campos de golf, sobre todo campos de golf públicos. Lo imposible se volvió posible y estábamos muy felices. Y en medio de esta felicidad tenemos que entender que tenemos una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Y enfoquémonos en salud, equidad, sostenibilidad. Unos pensaron que esto iba a ser muy fácil. De repente íbamos a sacar a los vehículos y íbamos a hacer parques lineales y árboles y verde. Bueno, desafortunadamente no es tan fácil, porque hay unas fuerzas enormes que van en contravía de eso. Quieren más carros, más aislamiento, más lejos. Entonces no es muy claro hacia dónde va. Por eso es que los activistas son tan importantes. Los gobiernos que piensan en sostenibilidad son tan importantes. Tenemos que pensar que si queremos ciudades equitativas y sostenibles, donde todas las personas puedan vivir, sean más saludables y felices. Ese es el tema. Sobre Ciudades 880, la gente me pregunta, yo he trabajado en más de 350 ciudades distintas en todos los continentes y siempre dicen, Guillermo, ¿qué es Ciudades 880? Bueno, Ciudades 880 realmente no son parques, ni andenes, aceras, tampoco es caminar o andar en bicicleta, esos son los medios, no son los fines. Los fines es cómo podemos ayudar a tener comunidades exitosas, donde las personas puedan vivir en forma saludable, personas de todas las edades y todos los ingresos. Y siempre me dicen, pero ¿pueden mis hijos ir caminando al colegio? ¿Pueden mis abuelos ir en bicicleta a comprar leche o huevos? Miren, la regla es 880, que es como sentido común. Desafortunadamente, sentido común es el más escaso de los sentidos.
Pensemos en un niño o una niña que queramos mucho de alrededor de 8 años. Y cuando tengamos ese niño o niña, paso número 2, pensemos en un adulto mayor de alrededor de 80, que también queramos mucho. Y cuando tengamos ese niño y esa niña de 8 y 80, paso número 3, los enviaríamos caminando a cruzar la calle, a ir al parque, a ir a comprar leche o huevos, a ir a estudiar. Si lo hacemos es porque es seguro, si no lo hacemos es porque no lo es y hay que mejorarlo. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos en las ciudades, cada uno de ustedes en su ciudad, las aceras, los parques, los cruces de las calles, los colegios, los almacenes, los restaurantes, las viviendas, todo tuviera que ser excelente para los de 8 y 80? No de 8 a 80, sino 8 y 80 como un indicador. Porque si es bueno para el de 8 y para el de 80, va a ser bueno para todos, de 0 a más de 100 años. Tenemos que parar de construir ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y hacer ciudades para todos. Eso es el concepto de Ciudades 880, sencillo pero poderoso. Ustedes también me han pedido que hable sobre la ciudad del cuarto de hora, que ha sido liderado por un urbanista colombo-francés, Carlos Moreno. Y básicamente el concepto de ciudad de cuarto hora es que tengamos todos los servicios a 15 minutos de distancia. A veces dicen que caminando, a veces que en bicicleta. Es muy distinto porque en cuarto de hora caminamos 1.2 kilómetros hacia un lado o 1.2 hacia el otro. Entonces es como 2,5 kilómetros por 2,5 kilómetros. Si vamos en bicicleta, seguramente vamos a hacer, andamos unos 18 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener o 4,5 kilómetros para allá, 4,5 para el otro lado. Entonces van a ser como 9 por 9. Entonces es muy distinto hablar de 9 por 9 kilómetros que de 2,5 por 2,5. Pero creo que la idea es más desde el punto de vista peatonal. Pensemos en esto. Esto es a la misma escala Florencia y una autopista. Parece que después de miles de años aprendimos a hacer ciudades. Antes de que llegara el carro, todas las ciudades eran ciudades del cuarto de hora. Y luego nos olvidamos cómo hacer ciudades. Tenemos que hablar de usos mixtos. Y cuando hablo mixtos, es mixto todo. Mixto por ingreso, edad, género. Mixto por vivienda, por comercio, de oficinas. Mixtos privados y públicos y cívicos. Y se han venido haciendo muchas cosas. Esto no es que de pronto en la pandemia se ocurrió que era bueno que tuviéramos los servicios cerca. Esto, por ejemplo, en España, maravilloso, sacaron a los carros y crearon transporte público. Esto es en Medellín. No se trata de crear un Disney World para las personas ricos y saludables de 20 a 60 años, sino para todas las personas. Por eso también tenemos que pensar en el uso del suelo, porque la movilidad y el uso del área urbana son dos caras de la misma moneda. Por eso vemos, por ejemplo, en Melbourne, como el área metropolitana, donde van a poner, donde nada es sustentable, nada es a distancia caminable, bueno, ahora van a poner transporte público, pero donde ponen transporte público van a aumentar la densidad. No entre el uno y el otro, pero donde va el transporte público. Y entonces, de repente, la gente que no tenía dónde ir a comprar un helado, un café, un libro, ropa, ahora van a poder ir caminando. Pero en vez de que la vivienda tenga 2 pisos, pues va a tener 5, 6, 7 pisos. Entonces, a propósito de esto, de vivienda de 15 minutos, con nombres distintos. Hay muchas personas que han venido hablando de esto. Si leemos lo que escribió Jane Jacobs, lo que dice Jan Gehl, Robadan, Jaime Lerner, Enrique Peñalosa y muchos otros urbanistas están hablando de este tema de que hay que tener todos los servicios a distancia cercana. Todos están hablando del tema de cercanía, de conectividad, de espacios públicos. De pronto no necesariamente el tema de la vivienda y el trabajo, porque no todos van a poderlo tener cercano. Y el tema de trabajar desde la casa son muy pocos los que van a llegar, porque el contacto humano es supremamente importante. Antes del COVID ya muchas empresas ensayaron. IBM, Apple, Facebook llegaron a tener el 75% de la gente trabajando desde las casas y ya los habían llevado otra vez a la oficina porque no había funcionado sin tener ese contacto humano. Vamos a tener, independiente, tenemos que tener ciudades densas. Si las ciudades son densas, eventualmente todo va a funcionar. La movilidad sostenible, la salud, la vivienda, los parques, el cambio climático. Pero si dejamos que las ciudades se sigan esparramando indefinidamente, nada va a funcionar, nada.
Entonces es muy importante que ojalá cuando dupliquemos la cantidad de gente en las ciudades sea en la mancha urbana existente. No podemos seguir esparramándonos. Y hay muchas maneras de tener densidad, no tienen que ser edificios de 40 pisos, tienen la misma densidad, 6 pisos pegados uno al otro que 40 pisos cada 2 cuadras. Y cuando hablamos de vivienda, la oferta y la demanda no funciona si no hay oferta o demanda. No importa cuánta demanda de la tierra es la misma, entonces no hay oferta y demanda. Todas las ciudades que han solucionado el problema de vivienda, los gobiernos han tenido que tener una participación supremamente grande, tanto en la construcción, en la financiación, en la reglamentación, como que Copenhague, Singapur, Viena y muchas otras. Entonces es claro que tenemos que cambiar. Cosas tan sencillas como caminar. Los seres humanos así nos movemos. Así como los pájaros vuelan, las personas caminamos. Y es evidente, caminamos y somos felices viendo a niños jugar o a los jóvenes ir a estudiar. Los papás y los hijos caminan, los abuelos caminan. Caminamos en verano, caminamos en invierno. Pero tiene que ser seguro. Tenemos que tener de prioridad a las personas y no es prioridad a las personas cuando ponemos todos estos obstáculos en las aceras o hacemos unos puentes solamente para que los carros puedan seguir andando. Prácticamente los perros son los únicos que lo van a utilizar. A las personas hay que poner a nivel de piso. Entonces es evidente que no le hemos dado la prioridad a las personas. Cuando dejamos subir a los carros a las aceras o ponemos rampas para que suban o ni siquiera podemos una persona en una silla de ruedas, a veces ni siquiera hacemos las aceras. Les estamos diciendo a estos, el año antepasado trabajando en un estado de Estados Unidos, veía cómo le pusieron luz a la acera, pero le pusieron el poste en la mitad del andén. No tiene ningún sentido que esto ocurra. Y unas aceras que parecen una montaña rusa. Imagínense con un bebé en coche o una persona en una silla de ruedas y trabajando en un barrio de vivienda social en América Latina, veía exactamente los mismos postes en la mitad, las mismas barreras que obligan que la mamá ponga en riesgo la vida de su bebé. Es que las aceras, las veredas, banquetas, como lo llamen en su país, son supremamente importantes. Y no es solo América Latina. Trabajando en un país de África, me encontré que solo el 13% de la gente utilizaba el carro. Sin embargo, más del 40% era caminar. Miren las vías tan perfectas para los carros, sin huecos, sin nada. Pero ¿dónde están las aceras? ¿Dónde están las ciclorrutas? No existen, a pesar de que el medio de movilidad de la gente sin recursos número 1 es caminar, luego transporte público, luego las bicicletas con un potencial. Es que la infraestructura crea cultura. Por eso para caminar necesitamos seguridad, dignidad. Por eso decía al principio, debemos crear ciudades radicalmente diferentes. ¿Por qué no cambiamos? Porque cambiar es difícil. Y seguimos haciendo lo mismo porque es más fácil. Pero hay que cambiar. A veces ustedes se me dirán, pero ¿yo qué voy a cambiar? Bueno, ¿qué tal si Greta a los 15 años hubiera dicho que ella sola no iba a poder hacer nada? Bueno, pues Greta, hombre, ahora tiene todo un movimiento mundial de Viernes por el Futuro. Y se ha vuelto una activista que los líderes y las personas que toman decisiones la están escuchando. Y el mensaje de ella es sencillo. Quiero que actúe como si su casa estuviera incendiando, porque lo está. Entonces, 3 consideraciones sobre el cambio. La primera es que el cambio no es unánime. Siempre va a haber gente en contra. Entonces, no dejen que esa no sea una disculpa. Segundo, el interés general debe prevalecer sobre el particular. Y tercero, el costo de no hacer nada no es nada. Hay que hacer, hay que aprovechar el momento. Es que, mire, por ejemplo, Copenhague, cualquier ciudad en América Latina o en el mundo podía tener este tipo de movilidad. La gente allá camina, usa la bicicleta, y no es porque no tenga dinero para comprar el carro, y no es porque sean tan raros, es que esos rubios ojiazules son tan distintos, no. Es que ellos tuvieron una crisis y de la crisis muy similar a la actual, tuvieron una crisis donde hubo un cambio de comportamiento. En los años 70 hubo la crisis del petróleo a nivel mundial y casi no podían ni siquiera usar los carros y tenían que placas pares un día, placas impares otros días y entonces empezaron a usar la bicicleta y como no había infraestructura, muchos niños empezaron a morir atropellados por los carros, por los pocos carros que había. Entonces forzaron unas manifestaciones enormes en frente de las alcaldías de Copenhague. Lo mismo estaba pasando en Holanda.
Pero este activismo ciudadano logró que se construyera la primera ciclorruta segura en Copenhague en el 82 y miren lo que ha pasado. En ese momento tenían como el 6% de personas en bicicleta, ahora ya van más del 40%. Y por eso es que están utilizando la bicicleta en Copenhague y en cualquier país del mundo se puede hacer. Esto no se necesita grandes recursos, esto se necesita decisión. Y esto que tiene Copenhague lo puede hacer cualquiera, 41 de cada 100 viajes y quieren llegar al 50%. Y en el centro de la ciudad ya están en más del 60%. Pero tiene que estar separadas, tiene que ser seguro para todas las edades y niveles de habilidad. Esto no es un problema técnico. Ya sabemos de que las experiencias tempranas van a marcarnos para toda la vida. Ayer estuve viendo unas presentaciones excelentes de ustedes y ahí está la información, ya tenemos la información, ya sabemos el riesgo por velocidades, sabemos que hay que construir calles completas, sabemos que toda la ciudad debe estar a 30 kilómetros por hora, como por ejemplo Bilbao, España, todo 30. Y Bogotá ya casi todas las calles están a 30, menos las arterias que pueden estar a 40 o 50, pero todas las demás deben ser a 30 kilómetros. Simplemente sabemos que si un carro atropella a una persona a 30 kilómetros hay 5% de probabilidad de morir, a 50 es más del 80%. Entonces, esta parte técnica, ayer vi excelente presentación, imagínense, si bajamos la velocidad a 30, cuando está a 30, las bicicletas y los carros pueden compartir. Y en las arterias hay que hacer, siempre que la velocidad sea superior a 30, hay que tener ciclorrutas segregadas, separadas. Esto no es un problema técnico, esto no es un problema económico, es político, no de partidos, sino de valores, de principios compartidos, con una P grande. Todos tenemos que participar, necesitamos la participación ciudadana. No va a venir un marciano a decir, yo crearé ciudades 880 y ciudades cuarto de hora, equitativas y saludables para que todos vivan más felices y más saludables. Tenemos que desarrollar una visión compartida. La visión es como hacer un rompecabezas, es la imagen del rompecabezas. Entonces, no importa cuál pieza de rompecabezas estamos haciendo, siempre y cuando sean piezas del mismo rompecabezas. Hay que actuar. Acción, 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 acción es muy importante, hay que aprovechar. Desafortunadamente el mundo no ha cambiado suficiente. Entonces, cuando veamos que las estrellas estén alineadas, cuando haya un alcalde, un presidente, un ministro, cuando haya un grupo ciudadano de presión, cuando se creen ambiente, ahorita con el COVID, con esta pandemia que la gente está con la oportunidad, tenemos una ventana de oportunidad muy, muy pequeña. En el 2022 vamos a tener muchos más carros que en el 2019. Porque aún gente que tomaba transporte público va a empezar a usar el carro. Entonces, en el 2021 hay que hacer ya. Esta es una ventana de oportunidad. Tenemos que hacer. Y si desarrollamos una visión compartida y hacemos mucha acción, vamos a poder pasar del hablar al hacer. Y vamos a poder crear ciudades más equitativas y sostenibles donde todos los ciudadanos puedan vivir más felices y saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, súper claro, y a mí me dejó muchísimas cosas dando vuelta, ¿no? De cómo se conectan los temas y todo mucho termina siendo también de que haya vocación, ¿no? Y de que se enamoren con esas ideas, ¿no? No solamente, porque después las excusas siempre son fáciles de decir, no hay presupuesto, no se puede, ahora está la pandemia. Pero de acuerdo, no hay que aceptar ninguna disculpa, no hay cero disculpa. Cuando dicen, ay, no tenemos dinero, pero vemos que están anchando las calles, que están haciendo puentes elevados. No, el dinero existe. Tenemos que recordar que con la pandemia va a haber mucho dinero para unas pocas cosas y nada de dinero para muchísimas. Entonces necesitamos que estos temas de movilidad estén en el lado de los pocos proyectos con mucho dinero, porque eso tiene que ver con salud, con el cambio climático, con salud mental y salud física también, con desarrollo económico. Lo mismo que el tema de los parques. No es algo bonito para tener, no. En los parques ya hemos visto en la pandemia que son necesarios para la salud mental y física. Y entre otras cosas, esto lo necesitamos aún más en los barrios pobres, porque en muchas ciudades de América Latina se han venido haciendo ciclorrutas donde viven los ricos, donde está de moda, donde quieren parecerse a Nueva York o París. Pero vamos a los barrios más pobres y no hay. No, en los barrios pobres, cuando la gente vive en una casa de 35 metros cuadrados,
ahí no duerme, ahí no vive, perdón, ahí solo duerme, vives afuera. Entonces, en los barrios pobres necesitamos más parques y más árboles y ciclorrutas y andenes y aceras y actividades, etcétera. Entonces, esto tiene que ser temas de ciudad, no puede ser unos pilotos solo como acupuntura muy bonitos en un lado o en otro, sino tiene que ser un tema de equidad para toda la ciudad, porque tenemos unos problemas de equidad y de sostenibilidad supremamente grandes. Excelente. Muchísimas gracias. Yo siento que acabo de estar en una clase magistral y con mucha información, y es justamente lo que estábamos buscando para setear la agenda del día, porque ahora a continuación se nos va a sumar un ejemplo que vos nos presentaste, ¿no? Que es en Bogotá, con el proyecto Barrios Vitales. Así que yo, Guillermo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por habernos dado esta clase magistral de ciudades 880 y de ciudades de cuarto de hora, para poder entender y poder justamente sobre esto trabajar durante todo el día. Y Martín, el último llamado que le hago a todos es que hay que aprovechar las oportunidades en el momento que se pueda, porque muchas veces yo trabajé, por ejemplo, con la Ciudad de México en el 2007 en un plan maravilloso de ciclorrutas por toda la ciudad. Y luego se enfrascaron en una pelea la Universidad UNAM con la ciudad, porque unos querían que fueran de 2,25 de ancho y los otros de 2,50. Y peleaban y peleaban, pasó un año, pasó dos, y el alcalde tenía la plata, tenía el dinero, tenía el presupuesto, lo regañaba para hacerlo. Vino la crisis económica y la plata se acabó y no se hizo nada por 25 centímetros. Tienen una moneda y deciden. Cuando yo lideré el tema de las ciclovías recreativas de los domingos en Bogotá, las incrementé por 700%. Del 1995 al 2000, 121 kilómetros donde no hay carro los domingos en Bogotá. Bueno, en los últimos 20 años no se ha aumentado un centímetro. Ni un centímetro. La mayoría de las ciudades, cuando de pronto se juntan, se alinean a hacer, hay que hacer. No piensen que es que ya todo el mundo cambió y que podemos ir a paso lento. No, hay que hacer. Cuando se pueda, en cualquiera de estos temas, hay que actuar. Lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces, vayamos por lo bueno. Excelente. Creo que acá, bueno, estamos muchos convencidos. Nos queda convencer a muchísimos más también para que se sumen a esto, ¿no? Digo, para que entiendan que ya no es, creo que la pandemia también nos demuestra que esto ya no es opcional. Cuando nos decían caminar 2 kilómetros para un lado o para el otro, si las ciudades usted pensaba de esa manera, podía haber sido correcto, si no, es imposible que poder hacer eso si las ciudades tienen que cruzar una autopista por la mitad. Digo, y te cruzan claro. Es que pensemos en esto, muchos están pendientes de la Copa América. Hace 20 años ni siquiera estábamos en el campo. Ahora ya todos estamos hablando, es como si ya estamos en el campo, aprendimos a pasar el balón de un lado para el otro. Pero si el balón no cruza la raya, no es gol. Entonces es el momento de meter goles. Y meter goles es que los proyectos pasemos del hablar al hacer. Excelente. Me voy con esa última frase de pasar del hablar al hacer para mensaje, para llevarnos todos y poder construir en cada una de las ciudades del continente que tenemos aquí, muchísimos que trabajan en la temática. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos compartido estas enseñanzas y este trabajo que vos venís haciendo.